Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, recargados de energía y listos para explorar juntos un tema que estoy segura, a todos nos toca en algún momento de nuestras vidas. ¿Eres feliz con tu vida? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Te has detenido a reflexionar realmente si estás contento /a con lo que haces, con cómo vives, con las personas que te rodean? O quizás te has sentido un poco estancado /a como si algo faltara, pero no sabes bien qué es. Como si la vida, en lugar de fluir con alegría, te resultara un poco árida, un poco plana. En este vídeo vamos a sumergirnos a fondo en esta pregunta fundamental. Vamos a desmenuzar qué significa realmente la felicidad, cómo podemos medirla, y sobre todo, cómo podemos tomar las riendas de nuestra vida para acercarnos a ese estado de satisfacción y bienestar que todos anhelamos. Vamos a ver qué factores influyen en nuestra felicidad, qué podemos cambiar para mejorarla, y cómo podemos empezar a construir una vida más plena y significativa. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento, Y antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente sobre desarrollo personal, bienestar y cómo vivir una vida más consciente. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo. Y ahora sí. Comencemos. La felicidad, esa esquiva compañera. ¿Qué es realmente ***? La felicidad. Esa palabra que usamos a diario, que lanzamos al aire con tanta facilidad, pero ¿realmente sabemos qué significa? Es un sentimiento constante de alegría y euforia. ¿Es la ausencia total de tristeza y dolor? La verdad es que la felicidad es algo mucho más complejo y personal de lo que a veces pensamos. No existe una fórmula mágica que funcione para todos, una receta universal que nos garantice la dicha eterna. Lo que a mí me hace feliz, puede que a ti no te haga ni cosquillas y viceversa. ¿Por qué es tan difícil definirla? Porque la felicidad no es un estado estático, una meta que se alcanza y ya. Es un proceso dinámico, un viaje constante, una danza entre momentos de alegría, desafíos, aprendizajes y crecimiento. La vida es un río que fluye y la felicidad es la capacidad de surfear esas olas, de adaptarnos a los cambios, de encontrar la luz incluso en la oscuridad. Sin embargo, sí podemos decir que la felicidad, en un sentido amplio, es un estado de bienestar emocional donde nos sentimos satisfechos con nuestra vida, valoramos lo que tenemos y tenemos una sensación de propósito y significado. No se trata de estar siempre contentos porque eso es simplemente imposible. La vida nos presentará desafíos, pérdidas, momentos de tristeza. Y eso es completamente normal y humano. La felicidad, en cambio, se trata de tener una actitud general de optimismo, gratitud y resiliencia frente a las dificultades. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos felices? El arte de la autoevaluación Esta es una pregunta un poco tramposa, lo admito. La felicidad no es algo que podamos medir con una regla o pesar en una balanza. No existen feliciómetros ni pruebas científicas que nos digan, con exactitud, cuán felices somos. La felicidad es una experiencia subjetiva, personalísima, que solo nosotros podemos sentir y evaluar. Sin embargo, podemos hacernos algunas preguntas clave, un autotest personal, que nos darán una idea clara de nuestro nivel de satisfacción con la vida. Estas preguntas son como faros que iluminan el camino, que nos ayudan a navegar por las aguas turbulentas de la existencia y a encontrar nuestro rumbo. Pregúntate a ti mismo /a con honestidad y sin juicios. Estoy disfrutando de mi día a día, me levanto por la mañana con una sensación de entusiasmo, de curiosidad, de ganas de afrontar el día. O más bien me siento apático /a, desmotivado /a, como si el día fuera una carga. Me siento motivado /a hacer las cosas que hago, siento que mis acciones, mi trabajo, mis actividades, tienen un propósito, un significado. O me siento atrapado /a en una rutina que no me llena, que no me aporta nada. Tengo relaciones significativas con las personas que me rodean, tengo personas en mi vida que me quieren, me apoyan, me inspiran, me hacen reír.
Me siento conectado /diagonal a con ellas, valorado /diagonal a y comprendido /diagonal a. O me siento solo /diagonal a, aislado /diagonal a, incomprendido /diagonal a. Asterisco asterisco asterisco, me siento conectado /diagonal a conmigo mismo /diagonal a y con el mundo, asterisco asterisco, me conozco, me acepto, me quiero con mis virtudes y mis defectos. Siento que soy parte de algo más grande, que estoy en sintonía con el universo. O me siento desconectado /diagonal a, perdido /diagonal a, como si no encajara en ningún lugar. Asterisco asterisco asterisco, tengo metas y sueños que me ilusionan, asterisco asterisco, tengo algo por lo que luchar, algo que me motive a seguir adelante, algo que le dé sentido a mi vida. O siento que estoy a la deriva, sin rumbo, sin saber hacia dónde voy. Asterisco asterisco asterisco, me permito sentir emociones, tanto positivas como negativas, sin juzgarme, asterisco asterisco, acepto la tristeza, el miedo, la ira, como parte natural de la vida. O me esfuerzo por reprimir mis emociones, por aparentar ser siempre feliz, incluso cuando no lo estoy. Si la mayoría de tus respuestas a estas preguntas son positivas, felicidades. Probablemente estés en un buen camino. Significa que estás construyendo una vida que te llena, que te aporta alegría y satisfacción. No obstante, no te conformes. Sigue explorando, creciendo y buscando nuevas formas de disfrutar de la vida. Pero si por otro lado, te has dado cuenta de que hay áreas en las que no estás del todo satisfecho /diagonal a, si las respuestas te generan más dudas que certezas, no te preocupes. Eso es completamente normal. La vida es un constante proceso de aprendizaje y evolución. Y lo más importante es que asterisco asterisco puedes cambiarlo asterisco asterisco. Tienes el poder de tomar las riendas de tu vida y de empezar a construir la felicidad que mereces. Asterisco asterisco, los factores clave que influyen en nuestra felicidad, asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué factores influyen en nuestra felicidad? La respuesta es muchos. La felicidad es como un rompecabezas complejo, donde cada pieza representa un factor importante. Algunos son más fáciles de controlar que otros, pero todos juegan un papel crucial. Vamos a desglosar algunos de los más relevantes, para que puedas identificar en qué áreas necesitas poner más atención y esfuerzo. Asterisco asterisco asterisco, las relaciones personales, el vínculo humano como fuente de bienestar, asterisco asterisco, somos seres sociales por naturaleza, y la calidad de nuestras relaciones es fundamental para nuestro bienestar. Las relaciones son el pegamento que une a la sociedad, el caldo de cultivo de la empatía, el amor y el apoyo mutuo. Pasar tiempo con personas que nos quieren, nos apoyan, nos hacen reír, que celebran nuestros éxitos y nos consuelan en los momentos difíciles, es un ingrediente esencial para la felicidad. Estas relaciones nos dan un sentido de pertenencia, de seguridad, de amor incondicional, que nos permite florecer como personas. Por otro lado, las asterisco asterisco, relaciones tóxicas asterisco asterisco, el aislamiento, la soledad, la falta de conexión humana, pueden minar nuestra felicidad y nuestra salud mental. Las relaciones que nos restan energía, que nos critican, que nos manipulan, que nos hacen sentir mal con nosotros mismos, son como un veneno lento que corroe nuestra autoestima y nuestra alegría de vivir. Por eso es fundamental aprender a identificar estas relaciones y a tomar medidas para proteger nuestro bienestar. Cultiva las relaciones que te hacen bien, invierte tiempo y energía en ellas, comunica tus sentimientos y necesidades con honestidad, establece límites saludables y aprende a soltar las relaciones que te dañan. La calidad de tus relaciones es directamente proporcional a la calidad de tu vida. Asterisco asterisco asterisco, la salud física, el cuerpo como templo de la mente, asterisco asterisco, cuidar nuestro cuerpo es fundamental para cuidar nuestra mente. La salud física y la salud mental están intrínsecamente conectadas, son dos caras de la misma moneda. Una buena alimentación, ejercicio regular y un buen descanso, no solo nos ayudan a sentirnos físicamente bien, con energía y vitalidad, sino que también tienen un impacto directo en nuestro estado de ánimo, en nuestra capacidad de concentración, en nuestra resiliencia frente al estrés y en nuestra calidad de vida en general. Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes, vitaminas y minerales, nos proporciona la energía necesaria para afrontar el día a día con vitalidad. El ejercicio físico, ya sea caminar, correr, nadar, bailar o practicar cualquier deporte que nos guste, libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, que mejoran nuestro estado de ánimo y nos ayudan a reducir el estrés. Y un buen descanso, dormir las horas necesarias, es fundamental para que nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperen y se regeneren.
Prioriza tu salud física, escucha las señales que te envía tu cuerpo, cuídate, mímate y dale a tu cuerpo el combustible que necesita para funcionar al máximo. Recuerda, un cuerpo sano es una mente sana. Asterisco 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 el trabajo y la carrera, encontrando propósito y satisfacción profesional, asterisco asterisco pasar la mayor parte de nuestro tiempo en un trabajo que nos gusta, que nos desafía, que nos permite crecer y que nos da un sentido de propósito, es un factor muy importante de felicidad. El trabajo para muchos de nosotros es una parte fundamental de nuestra identidad, de nuestra realización personal. Cuando encontramos un trabajo que nos apasiona, que nos inspira, que nos permite poner en práctica nuestros talentos y habilidades, nos sentimos más motivados, más comprometidos, más realizados. Si nuestro trabajo nos estresa, nos aburre, nos agobia, si sentimos que estamos atrapados en una rutina que no nos aporta nada, es más probable que nos sintamos infelices. El estrés laboral, el agotamiento, la falta de reconocimiento pueden afectar nuestra salud mental, nuestras relaciones personales y nuestra calidad de vida en general. Analiza tu situación laboral, evalúa si tu trabajo actual te llena, te desafía y te aporta satisfacción. Si la respuesta es no, empieza a buscar alternativas. Explora tus intereses, tus habilidades, tus pasiones. Considera la posibilidad de formarte en algo nuevo, de emprender un nuevo proyecto, de buscar un trabajo que te permita crecer y desarrollarte profesionalmente. Recuerda, tu trabajo no debería ser una fuente de sufrimiento, sino de satisfacción y realización personal. Asterisco 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 las finanzas, la estabilidad económica como cimiento del bienestar, asterisco asterisco el dinero, como solemos decir, no compra la felicidad, pero sí puede facilitar mucho las cosas. Tener una situación financiera estable, que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas y tener un poco de margen para disfrutar de la vida, es importante para nuestro bienestar. La preocupación constante por el dinero, la falta de recursos, las deudas, pueden generar estrés, ansiedad y afectar nuestra salud mental. No se trata de ser millonarios, de acumular riquezas, sino de tener una vida financiera sana y sin preocupaciones constantes. Aprende a administrar tus finanzas, a establecer un presupuesto, a ahorrar, a invertir de forma responsable. Educa tus hábitos financieros, busca asesoramiento si lo necesitas y no te compares con los demás. La tranquilidad financiera te permite concentrarte en otras áreas de tu vida, en tus relaciones personales, en tus hobbies, en tu crecimiento personal. La estabilidad económica es un cimiento importante para construir una vida feliz y plena. Asterisco 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 el propósito y el significado, encontrando el norte en la vida, asterisco asterisco sentir que nuestra vida tiene un propósito, que estamos haciendo algo que importa, que estamos contribuyendo de alguna manera al mundo, es fundamental para la felicidad. El propósito es el motor que nos impulsa, la brújula que nos guía, el faro que nos ilumina en los momentos de oscuridad. Este propósito puede ser a través de nuestro trabajo, de nuestros hobbies, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de cualquier actividad que nos dé un sentido de realización y de contribución. Puede ser ayudar a los demás, proteger el medio ambiente, crear arte, enseñar, aprender, o simplemente ser una buena persona. Reflexiona sobre tus valores, tus pasiones, tus talentos, y busca actividades que te permitan conectar con tu propósito. No te quedes estancado, busca la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Encuentra tu lugar en el mundo y vive una vida con propósito y significado. Asterisco 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 la gratitud, el arte de apreciar lo bueno, asterisco asterisco aprender a apreciar las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean, es una práctica muy poderosa para aumentar nuestra felicidad. La gratitud es un antídoto contra la queja, la envidia y la insatisfacción. Practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a valorar lo que tenemos, a reconocer la bondad en los demás y a ser más resilientes frente a las dificultades. Lleva un diario de gratitud, donde escribas cada día las cosas por las que estás agradecido /a, expresa tu gratitud a las personas que te rodean, a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Agradece la belleza de la naturaleza, el sol que te calienta, la comida que te alimenta, el techo que te protege. La gratitud transforma nuestra perspectiva, nos ayuda a ver el vaso medio lleno, nos permite disfrutar más de la vida y a ser más felices. Asterisco 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 la autoaceptación, amándonos con virtudes y defectos, asterisco asterisco aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, es fundamental para la felicidad. La autoaceptación es la base de la autoestima, la confianza y el amor propio.
Dejar de compararnos con los demás, perdonarnos nuestros errores, ser amables con nosotros mismos, nos ayuda a tener una mejor relación con nosotros mismos y a sentirnos más felices. Deja de lado la autocrítica, el perfeccionismo y la autoexigencia. Reconoce tus errores, aprende de ellos y sigue adelante. Sé compasivo /a contigo mismo /a, trátate con la misma amabilidad y comprensión que le darías a un amigo. La autoaceptación te libera de la necesidad de complacer a los demás, te permite ser auténtico /a y te ayuda a vivir una vida más plena y feliz. ***** El aprendizaje y el crecimiento personal, la búsqueda constante de la mejora, **** estar abiertos a aprender cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort, a desafiar nuestras creencias y a crecer como personas, nos ayuda a mantenernos motivados, a superar desafíos y a sentirnos más plenos. El aprendizaje y el crecimiento personal son procesos continuos, que duran toda la vida. Lee libros, asiste a cursos, escucha podcast, participa en talleres, viaja, explora nuevos intereses y pasiones. Sal de tu zona de confort, desafíate a ti mismo /a, asume nuevos retos. El aprendizaje y el crecimiento personal te permiten expandir tus horizontes, adquirir nuevas habilidades, descubrir tu potencial y vivir una vida más interesante y significativa. **** Consejos prácticos, cómo construir una vida más feliz ***. Ahora que ya hemos hablado de qué es la felicidad y de los factores que influyen en ella, vamos a ver cómo podemos empezar a cambiar nuestra vida para ser más felices. Aquí les dejo algunos consejos prácticos que pueden implementar desde hoy mismo. ****. Identifica tus valores y tus prioridades ***. ¿Qué es lo que realmente importa en tu vida? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué actividades te llenan de energía? ¿Qué es aquello por lo que estarías dispuesto /a luchar? Dedícate tiempo a reflexionar sobre esto y empieza a alinear tus acciones con tus valores. Cuando vives de acuerdo con tus valores, te sientes más auténtico /a, más pleno /a y más feliz. ****. Establece metas realistas y alcanzables ***. Tener metas nos da un sentido de propósito y nos ayuda a mantenernos motivados. Define metas claras, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado. Empieza por metas pequeñas y ve aumentando gradualmente la dificultad. Celebra tus logros por pequeños que sean. El camino hacia la felicidad está lleno de pequeños pasos, de pequeñas victorias que nos impulsan a seguir adelante. ****. Cuida tus relaciones personales ***. Invierte tiempo y energía en las relaciones que te hacen bien. Dedica tiempo a tus amigos, a tu familia, a las personas que te quieren y te apoyan. Comunícate abierta y honestamente con las personas que te importan. Escucha activamente, muestra empatía, ofrece tu apoyo y recibe el apoyo de los demás. Aprende a perdonar y a soltar las relaciones tóxicas, aquellas que te restan energía y te hacen sentir mal. Cuida tu salud física come de forma saludable, priorizando alimentos frescos, naturales y nutritivos. Haz ejercicio regularmente al menos 30 minutos al día, para mantener tu cuerpo activo y liberar endorfinas. Duerme lo suficiente entre 7 y 8 horas diarias, para que tu cuerpo y tu mente se recuperen. Reserva tiempo para actividades que te relajen y te ayuden a reducir el estrés, como la meditación, el yoga, leer, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza. Encuentra un trabajo que te guste Si no estás contento con tu trabajo actual, empieza a buscar alternativas. Explora tus intereses, habilidades y pasiones. Investiga qué trabajos se ajustan a tus intereses y a tus valores. Considera la posibilidad de formarte en algo nuevo, de emprender un nuevo proyecto, de buscar un trabajo que te permita crecer y desarrollarte profesionalmente. Si tu trabajo te estresa y te agota, busca un cambio, busca una nueva oportunidad que te permita vivir una vida más plena y satisfactoria. Practica la gratitud Lleva un diario de gratitud, donde escribas cada día las cosas por las que estás agradecido /a expresa tu gratitud a las personas que te rodean, a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Agradece las pequeñas cosas de la vida, el sol que te calienta, la comida que te alimenta, el techo que te protege. La práctica diaria de la gratitud te ayudará a enfocarte en lo positivo y a apreciar más la vida.
Asterisco 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 aprende a perdonarte a ti mismo // a y a los demás asterisco asterisco todos cometemos errores, es parte de la condición humana. Aprende a perdonarte tus errores, a aceptarte a ti mismo // a y a no ser tan duro // a contigo mismo // a. Reconoce tus errores, aprende de ellos y sigue adelante. Perdona a los demás y suelta el rencor. El perdón te libera del resentimiento y te permite avanzar. Asterisco 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 dedica tiempo a tus hobbies y pasiones asterisco asterisco haz cosas que te gusten, que te hagan reír y que te llenen de energía. Descubre nuevas aficiones y explora tus talentos. Dedica tiempo a tus hobbies y a tus pasiones, te ayudarán a relajarte, a recargar energías y a disfrutar de la vida. Asterisco 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 rodéate de personas positivas asterisco asterisco pasa tiempo con personas que te apoyen, te motiven y te hagan sentir bien. Evita a las personas negativas y tóxicas, aquellas que te critican, que te juzgan y que te restan energía. Rodéate de personas que te inspiren y que te animen a ser la mejor versión de ti mismo // a. Asterisco 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 aprende a decir, no asterisco asterisco no te sientas obligado // a hacer cosas que no quieres hacer. Aprende a establecer límites y a priorizar tus necesidades. Aprende a decir no a las solicitudes que no se ajustan a tus prioridades y a tus valores. Asterisco 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 busca ayuda profesional si la necesitas asterisco asterisco si te sientes abrumado // a, si tienes problemas de salud mental, si te sientes solo // a si necesitas apoyo, no dudes en buscar ayuda profesional. Un terapeuta o psicólogo puede ayudarte a identificar tus problemas y a desarrollar estrategias para superarlos. No tengas miedo de pedir ayuda, es una señal de fortaleza, no de debilidad. Asterisco asterisco conclusión, el viaje continúa asterisco asterisco. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Hoy hemos hablado de qué es la felicidad, de cómo podemos medirla, de los factores que influyen en ella y de cómo podemos empezar a construir una vida más plena y significativa. Hemos explorado la importancia de las relaciones, la salud física y mental, el trabajo y el propósito, la gratitud y la autoaceptación. Recuerden que la felicidad es un viaje, no un destino, y que está en nuestras manos tomar las riendas de nuestra vida para acercarnos a ese estado de bienestar que todos buscamos. No se trata de alcanzar un estado permanente de alegría y euforia, sino de cultivar una actitud general de optimismo, gratitud y resiliencia frente a las dificultades. Así que, para resumir, lo más importante es que te hagas la pregunta, ¿eres feliz con tu vida? Asterisco 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 si la respuesta es sí, genial, asterisco asterisco sigue haciendo lo que estás haciendo y disfrútalo. Sigue cultivando tus relaciones, cuidando tu salud, persiguiendo tus sueños y practicando la gratitud. No te conformes, sigue creciendo y buscando nuevas formas de disfrutar de la vida. Asterisco 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 si la respuesta es no, no te preocupes, porque estás en el lugar correcto, asterisco asterisco empieza por identificar qué áreas de tu vida necesitan un cambio y empieza a tomar pequeñas acciones para mejorar tu bienestar. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser un comienzo. Empieza por dar un pequeño paso cada día, por ejemplo, practicando la gratitud, contactando con un amigo, saliendo a caminar, leyendo un libro inspirador, o haciendo algo que te guste. Cada pequeño paso te acercará un poco más a la vida que deseas. La felicidad es un proceso continuo, un trabajo diario, una elección consciente. No es algo que te llega por casualidad, es algo que construyes con tus acciones, tus decisiones y tus pensamientos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido inspirador y que les haya dado alguna idea para empezar a trabajar en su felicidad. Me encantaría leer sus comentarios. Asterisco, ¿qué les pareció el vídeo? Asterisco, ¿qué estrategias utilizan ustedes para ser más felices? Asterisco, ¿qué es lo que más les cuesta? Asterisco, ¿qué nuevas ideas les surgieron después de ver este vídeo? Déjenme sus reflexiones y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Les prometo que vendrán muchos más sobre temas interesantes y útiles. Les mando un abrazo enorme y les deseo muchísima felicidad.
Recuerden que la felicidad está en sus manos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.